Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo y le damos una cordial bienvenida a este ciclo virtual 2019-2 del curso de Psicología. En ese sentido, vamos a brindarles todos los conocimientos necesarios para que ustedes puedan afrontar los retos y desafíos de los 4 exámenes de este ciclo ordinario 2019-2. Así que los exhortamos a que estudien y siempre hagan sus preguntas para que nosotros podamos absolverlos como profesores. Siempre vamos a estar atentos y pendientes de cualquier inquietud que ustedes tengan y la puedan formular a través de este ciclo virtual. Estimados alumnos, un cordial saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-2. Y vamos a desarrollar en esta oportunidad la práctica número 1, que empezamos con la siguiente pregunta. Dice así la primera pregunta: marque el valor de la verdad o falsedad según corresponda sobre la psicología como ciencia. Y acá tenemos 3 enunciados. El enunciado 1 señala que la psicología adquiere el carácter científico a partir de la aplicación de métodos de la asociación libre en la exploración de la conciencia en sujetos entrenados. ¿Esto es verdad o es falso? Como ustedes pueden estar apreciando, este enunciado es falso, porque la psicología adquiere el carácter científico a través del método experimental y no a través del método de la asociación libre. Por lo tanto, el enunciado pues resulta siendo falso. Enunciado 2. Antes del año 1879, la psicología existía solo como parte de la filosofía y fue Wilhelm Wundt quien la independizó de la filosofía. En este enunciado vamos a hacer una modificación porque parece que han omitido ahí, se ha omitido involuntariamente un pequeño párrafo que dice así: antes del año 1879 la psicología existía como parte de la filosofía y fue Wilhelm Wundt, acá faltó, quien utilizó el método reflexivo especulativo. Bien, entonces, como les señalaba, alumnos, faltó esta pequeña frase para incorporarla ahí en el enunciado. Entonces dice así la frase: antes del año 1879 la psicología existía solo como parte de la filosofía y fue Wilhelm Wundt quien utilizó el método reflexivo especulativo y la independizó de la filosofía. Así como está, ¿ustedes consideran que esto es verdadero o falso? Evidentemente, este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque Wilhelm Wundt no utilizó el método reflexivo especulativo, ¿no?, sino el método experimental. El método reflexivo especulativo seguía siendo utilizado por la filosofía. Entonces, por lo tanto, este enunciado es falso. Enunciado 3 dice: el enfoque humanista reconoce la determinación biológica. Ya ahí nomás, cuando está afirmando que el enfoque humanista está reconociendo la determinación biológica, ustedes se están dando cuenta que esto no es cierto. El enfoque humanista no le da ninguna importancia al aspecto biológico de nuestro comportamiento. Dice: en la función adaptativa de la conducta, y destaca la importancia del libre albedrío. Eso sí, la última parte de este enunciado sí es cierto, ¿no? Pero como ya ahí hay un antecedente falso, por lo tanto todo el enunciado ya viene siendo falso. Entonces, la respuesta correcta, como ustedes pueden estar apreciando, es la alternativa
A. Enunciado 2 dice así: estudiantes de psicología deciden hacer una investigación en una institución preuniversitaria, planteándose para ello, con la autorización del director de la academia, observar y obtener información sobre las características en el uso de la técnica de estudio denominada toma de apuntes que realizan los estudiantes. El método de investigación que estarían empleando los estudiantes de psicología sería de tipo, allí una vez más, ¿no?, es importante señalar que para poder reconocer el método de investigación, acuérdense que son tres: descriptivo u observacional, correlacional y el experimental. Es importante que el alumno le preste atención a los términos. Los términos ya te van indicando por dónde se tiene que orientar la respuesta correcta. Si acá ya te están poniendo, incluso te están induciendo a la respuesta correcta con estos términos, dice observar, observar y obtener información. Entonces, evidentemente, ya con ello me están diciendo que es un método donde yo tengo que registrar lo que yo estoy observando. Por lo tanto, tengo que utilizar el método descriptivo. El método descriptivo, que también se le conoce como el método observacional. Entonces la respuesta correcta es la A. Muy diferente es cuando se trata del método correlacional, que más adelante vamos a ver, hay preguntas sobre ese método y ahí vamos a explicar. Pregunta 3. En una provincia cusqueña, la población está cansada de que jóvenes entre 17 y 22 años libren licor y protagonicen escenas bochornosas en las calles y plazas los fines de semana. Han redactado y firmado un memorial pidiendo al alcalde contrate un psicólogo para ayudar a prevenir este problema en la comunidad. Su pedido ha sido aceptado. Por tanto, el psicólogo más indicado para afrontar esta problemática sería de la especialidad en psicología, la especialidad de la psicología que tiene que ver con el comportamiento de un individuo cuando ese comportamiento está siendo afectado por un fenómeno social, por una problemática social. Evidentemente, ahí tiene que entrar la psicología social, ¿no? O sea, todo lo que sean campañas de prevención en salud mental en una población, todo lo que sea campañas de prevención de violencia de género contra las mujeres, ahí entra a tallar el psicólogo social. No hay otra especialidad, solamente la psicología social. La psicología social estudia ¿qué cosa? Actitudes, roles. Eso es lo que estudia la psicología social, de personas que están siendo influenciados por una problemática social. En este caso, el alcohol. En otro caso, ¿qué podría ser? La pobreza, situaciones de pobreza, comedores populares, vasos de leche. Ahí entra a trabajar un psicólogo social. La siguiente pregunta dice: la profesora de un colegio comenta en una clase sobre violencia de género. Explica a sus alumnas adolescentes que muchas mujeres aceptan esta violencia y siguen conviviendo con el esposo maltratador, señalando, entre comillas, probablemente estas mujeres de niñas tuvieron padres autoritarios que fomentaron en ellas vivencias y relaciones emocionales ambivalentes y ahora, de adultas, sin saberlo, están atrapadas en ese conflicto emocional. Las explicaciones que brinda la profesora son compatibles con la escuela psicológica denominada. ¿Cuál es la escuela psicológica que le da mucha importancia al pasado de las personas? Que le da mucha importancia a las experiencias infantiles de las personas como causa de su comportamiento actual. Solamente hay una escuela psicológica que señala eso y que siempre el comportamiento de las personas está determinado por traumas, conflictos no resueltos en esas etapas. Como ustedes pueden ya estar vislumbrando,
es la escuela psicoanalítica, la C. Seguimos. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Rosa tiene un hijo de 5 años de edad y quiere enseñarle cada vez que cometa una falta la importancia de aprender a disculparse. Para ello considera relevante enseñarle a pedir disculpas y darle el incentivo correspondiente. El enfoque psicológico utilizado en este procedimiento se denomina, ahí estamos viendo, ¿no?, que ante la conducta de pedir disculpas hay una consecuencia, hay un efecto. ¿Cuál es? En este caso, se le refuerza a ese pequeño a pedir disculpas a través de un incentivo, que podría ser, por ejemplo, un incentivo, un elogio, muy bien, hijito, excelente, eres un buen hijo. Puede ser un premio, pero igual, el elogio, el premio son incentivos. Entonces, quien está actuando bajo esos parámetros está haciéndolo con un marco teórico. Y ese marco teórico es entonces el enfoque conductual o conductista. El enfoque conductista, acuérdense, señala que el comportamiento humano está determinado por estímulos, por los estímulos externos, por el medio ambiente. O sea, el comportamiento es producto de premios y de castigos, dice el enfoque conductista. La respuesta correcta entonces viene a ser la C. Dice así esta pregunta. En un programa televisivo, un psicólogo menciona que dentro de las causas por la cual las personas padecen del trastorno de ansiedad, se debe a sus arraigados esquemas mentales que distorsionan la realidad, así como a los pensamientos catastróficos y perfeccionistas que debería de aprender a controlar. El psicólogo en este caso está utilizando el enfoque. Entonces, en este enunciado estamos viendo que para explicar un comportamiento utiliza un parámetro. ¿Cuál es la causa de ese comportamiento según este enfoque que está mencionando el psicólogo? Acá estamos hablando de esquemas mentales, es decir, estamos hablando de modelos mentales, paradigmas mentales, en donde ahí priman las ideas, las creencias de las personas. ¿Y qué enfoque le da bastante importancia a los pensamientos, las ideas, las creencias de las personas? Como ustedes pueden estar apreciando, es el enfoque, hasta el mismo término lo señala, cognitivo. ¿Cognitivo de qué viene? De conocimiento. Es decir, que el comportamiento es producto de estructuras del conocimiento. De eso es producto el comportamiento. En este caso señala que la ansiedad, ¿por qué yo me pongo ansioso? Porque soy perfeccionista, quiero hacerlo todo bien, excelentemente bien. Y por lo tanto, al tener esa obsesión por querer hacer las cosas bien, por tener esa situación ideal y no alcanzarlo, me voy a desesperar y me voy a poner ansioso. Entonces, el enfoque que está utilizando, en este caso el psicólogo, al explicar así la aparición de la ansiedad, es el enfoque cognitivo, la B. En la siguiente pregunta dice así: relacione los siguientes métodos de investigación con la alternativa que corresponda. El enunciado 1, descriptivo. Vamos a ver entonces, a identificar cuál de estas investigaciones es compatible con este método. Dice, efecto del uso de un programa de organizadores gráficos en el aprendizaje de conceptos en ciencias sociales. ¿Esto es descriptivo? Evidentemente que no, porque acá está señalando ya que hay dos variables acá. Un programa de organizadores gráficos y la otra variable, aprendizaje de conceptos en ciencias sociales. La B, características psicológicas de los usuarios del SID, Sistema Integral de Salud, en un establecimiento de salud.
características psicológicas. Allí, este estudio sí es descriptivo u observacional, porque simplemente se va a hacer un registro. ¿Qué características tienen las personas que acuden al CIS? Entonces, el enunciado 1 se relaciona con el enunciado B. El segundo enunciado, correlacional. A ver, un método correlacional. Efecto del uso de un programa de organizadores gráficos efectos. Cuando el término te dice efectos, ya ahí el mismo término te está induciendo a que es un método experimental, porque el método experimental trata de establecer relaciones de causa-efecto en una investigación. El método experimental también es importante reconocerlo porque siempre habla de programas. Por lo tanto, el único enunciado que queda dice la C, relación entre el estrés y el ausentismo laboral en trabajadores de una empresa textil. Acá esta investigación, el título de esta investigación es compatible con el método correlacional. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos variables. ¿Cuáles son? El estrés por un lado y por otro lado el ausentismo laboral. O sea, en esta investigación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a una empresa, evaluamos a los 100 trabajadores de esa empresa y vemos, por ejemplo, los niveles de estrés que tienen esos 100 trabajadores. Y nos sale una medida, que es una medida estadística. Y vemos en esa misma empresa también el otro indicador, la otra variable, el ausentismo. En este mes, ¿cuántos no han venido a trabajar? ¿Y qué cantidad de días? Y correlacionamos estas dos variables. Y la medida estadística nos va a dar una unidad. Y esa unidad nos va a decir si hay una relación entre estas dos variables o no hay ninguna relación. El método correlacional ve una relación de probabilidad. Nos dice que si, por ejemplo, en una empresa vamos a tener trabajadores estresados, entonces hay una probabilidad del 60%, del 70%, del 80% que también se presente en esa empresa ausentismo laboral. Eso es lo que nos dice el método correlacional. O que no haya tampoco, porque la medida estadística, el indicador estadístico nos da también esa posibilidad de no encontrar una correlación entre esas dos variables. Muy bien, entonces correlacional el enunciado 2 con la C. Y ya el método experimental, el enunciado 3, se relaciona con el enunciado A. Efectos del uso de un programa de organizadores gráficos en el aprendizaje de conceptos en ciencias sociales. Y ahí pues entonces la respuesta correcta es la 1 con la B, ¿no es cierto? La 1 con la B, donde tenemos la 1 con la B, la 2 con la C, tenemos la D, la 4, la D. 5. Dice, en el Poder Judicial, los jueces valoran los informes psicológicos realizados por los profesionales de la salud mental, quienes evalúan las características psicológicas de los implicados a fin de ayudar al juez a tomar la decisión sobre si corresponde o no sancionar. El psicólogo que interviene en este caso tendría la especialidad de la psicología. En este caso estamos hablando entonces de la especialidad aplicada en psicología, de la psicología forense, la A. La psicología forense. ¿Qué hace la psicología forense? Cuando vienen personas acusadas de cometer algún delito y si el juez duda sobre la salud mental de esa persona, ¿quién tiene que evaluarlo? El psicólogo forense. Y el psicólogo forense le hará un examen psicopatológico de esa persona y tratará de
darle nociones a ese juez si esa persona tiene alguna enfermedad o enfermedad mental y si ese delito lo cometió bajo esa condición mental. O sea, comienza a dar todos esos elementos para que el juez pueda tomar una medida lo más acertada posible frente a ese caso. Entonces, eso es lo que hace la psicología forense. La respuesta correcta entonces es la A. Pregunta número 6, dice así: una agencia bancaria sufre un asalto con la lamentable pérdida de vidas humanas. A las semanas de ocurrido el hecho, entre los trabajadores se evidencian algunas dificultades, como interactuar con el público, parece que acá le faltará algo, interactuar con el público, dificultades, bueno, tendríamos que entenderlo, dificultades en interactuar con el público, errores en los procedimientos administrativos, agotamiento emocional y ausentismo. El psicólogo que se refiere para tratar a los trabajadores debería tener la especialidad en el área cuando en un empleado ya se está viendo problemas en el trato con el público, es decir, no responde bien, ¿no? Está muy alterado y se nota indicadores de agotamiento emocional, entonces evidentemente el psicólogo especialista en esta área para este tipo de trabajadores ya sería no el psicólogo organizacional, sino el psicólogo clínico. La alternativa correcta es la B. ¿Por qué? Porque el psicólogo clínico ve sus temas de especialidad son siempre problemas emocionales, trastornos de personalidad. Esos son sus temas, su especialidad. En esos, para abordar problemas de ese tipo se ha preparado. Entonces, ahí ya tenemos la A, la alternativa A. Bien, alumnos, entonces hemos concluido con nuestra práctica número 1 sobre la psicología como ciencia. Bien, los exhortamos a que estudien y si tienen alguna inquietud, por favor hagan sus preguntas respectivas, que estamos prestos a responderles. Hasta la próxima clase.